Bienvenidos a una nueva clase de Excel 2016. Estamos conociendo la planilla de cálculos basados en esta versión que puede variar respecto a versiones anteriores. Hoy vamos a conocer las operaciones con fórmulas y las funciones básicas que podemos realizar con esta aplicación. Vamos a comenzar en un principio consultando las diferentes operaciones básicas que nos permite Excel. Aquí podemos verificar que las operaciones básicas son la suma, la resta, la multiplicación y la división. A simple vista podemos calcular que sumando los valores de 2 más 5 me da un resultado de 7. Podríamos simplemente ingresar el valor aquí, pero si alguno de estos valores se modificara, este valor estaría desactualizado. Con lo cual, nosotros para ingresar todo cálculo, toda operación que hagamos con Excel, tenemos que indicarle a través del símbolo del operador igual. Entonces, vamos a proceder a ingresar el símbolo igual, el operador igual, haciendo clic en la celda que quiero que me sume, ingresando el operador, en este caso es la suma, más el otro operador, más la otra celda, en este caso sería en la celda, como lo vemos aquí en la barra de fórmulas B4 más C4, le doy a aceptar y el cálculo se realiza. Ahora sí, si en alguno de estos casos se llegara a modificar alguno de los valores que almacena la celda B4 o alguna de la otra C4, siempre va a estar actualizado. Lo mismo podría darse con la otra operación básica que es la resta. Siempre debo ingresar el operador igual, hacer clic sobre la celda que interviene, ingresar el operador y el valor de la otra celda, y aquí tenemos el resultado obtenido. Si aquí lo modificara, ingresando un nuevo valor, vemos que el resultado se actualiza. Lo mismo va a ocurrir con la operación multiplicación. Ingreso el operador igual, cuál es la celda que interviene. En este caso, para la multiplicación, utilizaré el símbolo asterisco. Ingreso la otra celda y el resultado también, en el caso que sea actualizado, se va a mantener actualizado. Para la división va a ocurrir igual. Selecciono cuál es la celda, pero para identificar la división necesito agregar el símbolo de barra para la división. Le doy a aceptar y obtenemos así el resultado. Si aquí se llegara a actualizar, también el monto de esta celda va a estar actualizado. Continuando con la jerarquía de operaciones, recordemos que es importante el uso de los paréntesis en toda operación que realicemos. Por ejemplo, si tuviéramos que realizar esta operación de 2 más 5 por 3, recordemos que hay una jerarquía en el uso de las operaciones. Si aquí simplemente realizáramos este cálculo, ingresando el símbolo igual, 2 más el valor de 5 por 3 me da un resultado de 17, cuando en realidad si hiciera uso de los paréntesis como debe ser, primero voy a agrupar la suma aquí y ahí sí procedo a hacer la multiplicación. En este caso sí, 2 más 5 es 7, por 3, 21. En este caso el resultado es correcto. Veamos otro ejemplo. En el caso de hacer un promedio, como sabemos el cálculo de los promedios es la suma de los valores en cuanto a las notas y se divide por la cantidad de notas ingresadas. En este caso si hiciera así, 8 más 8 más 8 dividido 3, que es la cantidad de notas, me da 18, cuando en realidad el promedio debe ser igual. Vamos a colocarlo entre paréntesis, 8 más 8 más 8. Esto cierro paréntesis y divido por la cantidad, debería ser 8. Entonces, hay que recordar la importancia del uso de los paréntesis y la jerarquía de las operaciones. Muy bien, pasemos al autorrelleno de fórmulas. Así como habíamos visto en videos anteriores que existe la posibilidad de tener un autocompletado de serie, en este caso con esta lista de empleados, si tuviéramos
un número importante de empleados, podríamos completar esta lista de esta forma, seleccionando los primeros tres valores de la serie, seleccionando este extremo inferior y arrastrando me va a realizar el autocompletado. En el mismo caso podría darse si tuviera un autocompletado de esta forma. Vamos a ingresar el número 1, voy a arrastrar hacia abajo, me completa. Pero si yo quisiera tener una secuencia, debo hacer clic aquí en las opciones y poner la serie de rellenos. ¿Sí? Muy bien, veamos entonces cómo se pueden autorrellenar las fórmulas. Si yo quisiera tener una lista del cálculo a pagar a estas personas, teniendo en cuenta que estos son montos a pagar, en realidad aquí solamente debe ser el costo por hora, lo que tiene una moneda, podría ser así, igual la cantidad de horas trabajadas, 9, por el costo de la hora. En este caso es 720. Podría darse la necesidad de tener que hacer el cálculo para todas las otras filas. En ese caso entonces lo que tengo que hacer es simplemente arrastrar la selección y esta se actualiza. Aquí no habría problema en que el costo de hora se incrementara, donde también se van a verificar los incrementos en esta otra columna. El costo de hora puede actualizarse para todos los demás. En este caso también los valores a pagar se van a incrementar. Entonces de esta forma se aplica la necesidad de utilizar o la posibilidad de utilizar el autorrelleno de las fórmulas. Es un autorrelleno automático para las fórmulas correspondientes. Veamos el caso de necesitar trabajar con esta tabla pero sin mostrar las horas trabajadas ni tampoco el costo por hora. Es decir, yo tengo esta misma tabla pero solamente quiero saber el monto a pagar. Entonces podría tener una fórmula en una tabla donde yo vaya a copiar los valores para imprimir o para presentárselo a otra persona. Copio la lista, son 10, los pego aquí en esta otra hoja y resulta que tengo un error. En este caso lo que está ocurriendo es, si vamos presionando F2 o ubicándonos sobre la celda, vemos que me está tratando de realizar un cálculo. Para que eso no ocurra, en cualquiera de los casos el cálculo va a estar tratando de hacer correspondiente a esta tabla, porque el cálculo es de esta tabla, ¿sí? Si presionamos F2 o hacemos doble clic, vemos rápidamente cuál es el monto o a partir de cuál está realizando el cálculo. Entonces, para que esto no ocurra, hacemos control Z, deshaciendo, volvemos a hacer la selección, hacemos la selección, control C para copiar, vamos a la celda correspondiente, hago clic derecho y pongo aquí en las opciones de pegado, tengo pegar, lo que es el cálculo, la fórmula en sí, o bien los valores. Lo que a mí me interesa son los valores, hago clic aquí y los montos se pegan con sus valores correspondientes. Ahora solamente resta poner la moneda y ahí tengo la lista. Muy bien, vimos entonces esa forma de copiar los valores en el caso que lo necesite, o bien las fórmulas para copiar celdas de un lado a otro. En el primero de los ejemplos vimos cómo Excel me permitía hacer operaciones básicas a través del ingreso de fórmulas. Excel también me presenta la posibilidad de hacer las operaciones utilizando funciones. Veamos el ejemplo. Vamos a este ejemplo de suma. Tengo los ingresos semanales de un local o de una determinada tabla que yo quiero realizar las operaciones de sumar los valores correspondientes a diferentes columnas utilizando la función. En este caso, en vez de sumar celda a celda, lo que voy a hacer es utilizar la función suma e indicarle a Excel cuáles son los valores que van a intervenir. Es decir, en este caso van a intervenir un conjunto de celdas que lo vamos a denominar rango. Cierro ese paréntesis y este es el monto que me está sumando el conjunto de celdas, en este caso, que intervienen en esta operación. Podría hacer lo mismo aquí. Aquí simplemente voy a arrastrar algo que ya vimos. Arrastro esta función y me va a realizar el cálculo con las celdas que intervienen. Aquí podría hacer otro uso de la función suma
pongo igual, la función es suma, aparecen las opciones que tiene en cuanto a suma, vamos a usar la más básica, selecciono cuál es el rango de valores que quiero sumar, cierro el paréntesis, presiono Enter, le doy a aceptar y allí tengo cuál es el monto. Voy a repetir esto para cada una de las columnas y allí tengo los montos de las sumas correspondientes. Incluso Excel tiene aquí arriba la opción de ingresar estas funciones de manera rápida sin tener que ingresar. Vamos a eliminar esto, me voy aquí, voy a autosuma y me indica ya automáticamente cuál es la columna que quiero sumar, le doy a aceptar. Vamos a repetir aquí, voy a suma, me dice si es esa columna, exactamente, lo mismo aquí, el suma también. Muy bien, de esa forma entonces Excel me permite hacer el uso de las operaciones básicas teniendo en cuenta la función suma. Si yo quisiera calcular cuál es el mayor ingreso, también existe una función que tiene por el nombre max para determinar el máximo. Quiero obtener el máximo de esta columna. El máximo valor obtenido en esta columna, si presiono F2, en este rango vemos que efectivamente es de 600,50. ¿Sí? Podría hacer lo mismo aquí, también en autosuma tengo el máximo, de donde ya de forma inteligente me demuestra si es de este valor. Fíjense que aquí incluye el total, no me interesa el total, simplemente me interesa de lunes a viernes. Le doy a aceptar, el máximo me indica que es 2000. Modifiquemos este valor y pongamos 2200, aceptar y el máximo se actualiza. ¿Sí? Y lo mismo podríamos estirar aquí y estirar aquí también para obtener el máximo. El máximo en este caso va a ser este valor y así. Para el mínimo también ocurre lo mismo. Podemos seleccionar aquí el mínimo. El mínimo necesito de aquí a aquí. Le doy a aceptar. El mínimo es 100. Veamos si es cierto. Si modifico este valor por 45, vemos que el menor ingreso también se modifica. Vamos a estirarlo de aquí hasta acá para ver cuál es el mínimo. Y esto corresponde a estos rangos. Este rango de aquí, este será el rango de aquí, este es el de aquí. Y en el caso que yo quisiera calcular el máximo total de todo este rango, podría decirlo así, igual el máximo de este conjunto de valores, cierro, el máximo me dice que es 2200. De igual forma podría sacar el mínimo de este conjunto de valores, cierro, le doy a aceptar y es 45. De esta forma entonces, utilizando las funciones, he obtenido los mismos valores que podría haberlo hecho ingresando manualmente como las operaciones básicas de sumar y de hacer los cálculos con celda a celda. Bien, avancemos un poquito más. Para el cálculo del promedio de notas o el promedio determinado, necesitamos sumar todas las determinados valores. Vayamos al caso del cálculo de notas de alumnos en periodos correspondientes. Veamos, si quiero calcular la nota, el promedio final para este alumno Aguirre, yo sé que es igual, vamos a ponerle entre paréntesis, a este valor, 8,50, más el valor del segundo cuatrimestre, más el valor en el tercer trimestre, dividido la cantidad de notas que son 3. El cálculo del promedio sería de 8,33. Entonces, podríamos utilizar la función de promedio. Excel me permite hacer el cálculo del promedio, seleccionando cuál es el rango. Promedio automáticamente me calcula cuáles son los valores que intervienen y me toma la cantidad de forma automática, que también es 8,33. 8,33 aquí, que se encuentra sin redondear. Recordemos que esto podríamos reducir la cantidad de decimales hasta el límite que me interesa. De esta forma, como ya vimos que es posible arrancar el autocompletado de las fórmulas, si estiro hasta acá, voy a ver que en cada uno de los casos obtengo el promedio de notas de los alumnos, por cada uno de ellos, por cada fila. Y si me interesa saber cuál es la mejor nota, debería usar efectivamente la función máxima. Podríamos hacerlo así.
podría sacar la mejor nota de simplemente el promedio final, que en este caso puedo hacer uso de esta opción que está aquí arriba. Puedo sacar la función nota, la mejor nota es esta, y podría también sacar la peor nota. La peor nota, voy aquí, la nota más baja de ese rango, fíjense que aquí está tomando la mejor nota, no me interesa, es simplemente de aquí hasta acá, le doy a aceptar. Podría tomar el formato de aquí, copio el formato de esas celdas, le doy a aceptar y ahí obtengo. Entonces la peor nota es 6,50 y la mejor nota es 8,83. Simplemente podría verificar algunos de los valores para ver cuál es la mejor nota, pero si se llegara a modificar, por ejemplo, si en vez de un 9 fuera un 10 aquí, esa mejor nota se va a modificar también aquí, o en el caso de este alumno, pongámosle un 10 en todos los casos. Veamos que la mejor nota en ese caso es 10 y la peor nota sigue sin modificar, sin afectar, porque es 6,50. Bueno, veamos otro caso del cálculo de promedios. Aquí sería mucho más complicado realizar el promedio si tuviera que hacer sumar este valor, sumar este otro valor, sumar este otro valor. Así, columna a columna, podría hacer la suma de cada uno de estos valores. En este caso, hacerlos así, tengo que recordar de colocar los paréntesis para que primero me lo sume y después lo divida por la cantidad. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 meses, ¿sí? Ese sería el monto haciéndolo de forma manual ingresando la fórmula. O podría calcular el promedio de forma mucho más rápida, seleccionando cuáles son los meses que quiero que me calcule el promedio. Le doy Enter y efectivamente es el mismo si lo hiciera por fórmula o por función. Nosotros lo vamos a hacer por función. Por función, entonces promedio de estos valores de aquí a aquí. Siempre hay que ver cuál es el rango correspondiente. Le doy a aceptar y ahí sí puedo estirarlo hasta aquí, calcular los promedios de todos los meses. Bueno, estamos viendo las distintas opciones que nos presenta Excel utilizando las operaciones con fórmulas y con funciones básicas. Vemos ahora la necesidad de utilizar el redondeo. Podría darse el caso de tener una tabla como esta, donde yo quisiera ver el redondeo correspondiente, hacer un cálculo, multiplicar esta celda por esta, me da este valor, como vemos aquí. Y yo podría ver la necesidad de aumentar el redondeo en cualquiera de estos casos. Podría tener el monto, haciendo clic derecho, ver el formato de la celda y aquí en el número ver la cantidad de decimales que necesito. Podría tener solamente 2 decimales y le voy a aceptar 2 decimales. Pero si por ahí quisiera no tener un detalle tan cercano, podría hacer un redondeo, tomar solamente 2 decimales o incluso un decimal. Fíjense que en este caso de 451,7 451,71, si le aplico el redondeo, disminuyo los decimales, este pasa a ser 452. En este caso no podría llegar a ser de gran exactitud, sería quizás sin importancia, pero en el caso de, vamos a suponer que tenemos los ingresos de determinadas personas, de consultorios y de personas, donde hago el cálculo de los ingresos de la suma de un consultorio más otro en cuanto a montos, por ejemplo, y yo quisiera saber quién es el que tiene un mejor ingreso o un peor ingreso. Vamos a suponer que estos son todas monedas. Voy a colocar aquí los valores. Si yo esta columna la tuviera así, sin el redondeo, sin la importancia de los decimales, se podría dar el caso que a mí no me interese saber quién tiene un mejor valor, un mayor o un menor valor. Si ahora en el caso que yo necesite ver la diferencia, veo que efectivamente en el caso aquí tenemos 44, 44, se repiten dos valores. Soler tiene 49,
Gualdier tiene 49. Si yo quisiera saber cuál es el mejor, en este caso sí es de importancia saber cuál es el monto más efectivo. Veo que este tiene 49.2 y este tiene 49.3. Entonces el mejor valor sería este, teniendo en cuenta los decimales. Muy bien. Para finalizar esta clase vamos a proceder a algo que nos podría llegar a ser muy efectivo cuando tenemos muchos valores y necesitamos definir un conjunto de celdas para poder hacer cálculos. En vez de manejarlos de forma individual, podríamos tener en cuenta tomar un rango definido para poder hacer operaciones como sumas, restas. Este conjunto de datos dijimos que se iban a llamar rangos, así que podríamos definirlo de la siguiente forma. Si tuviéramos que operar con todo este conjunto de datos, podría definirlo como un rango determinado. Selecciono los valores que quiero tener como un rango y voy a definir nombre aquí abajo. Automáticamente me toma el título, que en este caso sería semana 1. Le doy a aceptar y en este caso también tomo el otro grupo de valores, lo selecciono, definir nombre sería semana 2. Entonces de esta forma puedo tener aquí arriba, ya veo cuál es el grupo de datos al que corresponde, semana 1 y aquí semana 2 que acabo de definir. Podría hacer una suma utilizando la función suma y aquí podría poner semana 1, el otro parámetro sería semana 2. Vamos a completarlo manualmente, semana 2 y le doy Enter, entonces me está haciendo la suma de los rangos que acabo de definir. También podría definir, sacar un valor máximo, el valor máximo de, podría tomar simplemente la semana 1 y ese es el valor máximo de la semana 1. De esta forma entonces Excel me permite definir un conjunto de valores como máximo. Es decir, puedo llegar a hacer las operaciones tomando un conjunto de celdas como un rango determinado con un nombre que a mí me interesa. Llegamos al final de la clase, esperemos que haya sido de utilidad. No olvides de compartir con aquellas personas que podría interesarle aprender Excel, aprender planillas de cálculos y también con los capítulos anteriores de este Excel básico sobre la versión 2016 sobre la que estamos trabajando. Muchas gracias y hasta la próxima clase.